ellos puedan retirarle valor a la moneda y de esa manera, de alguna manera, poner en el Ecuador a circular una moneda llamada ecuadólar, o al menos lo más parecido a una moneda nacional que pueda ser devaluada. Esa es la intención de la Revolución Ciudadana. Lo dijeron sin empacho, lo dijeron sin temor, lo dijeron en un programa que terminó siendo viral y que ahora todo el país conoce. ¿Cuáles verdaderamente son las intenciones de Luisa González y de la Revolución Ciudadana en este potencial gobierno en caso de ganar las elecciones? Asambleísta, usted que conoce un poco más del tema y que es importante e interesante que la ciudadanía conozca, y la pregunta que yo me he hecho también, ¿por qué es el tema de que se debe o van en la línea de terminar con el dólar, que es una moneda fuerte en el Ecuador? A ver, ahí hay una explicación más política que técnica. Cuando un país, un territorio tiene una moneda que no puede devaluarse de manera voluntaria por parte del gobierno, que no puede quitarle el valor por los intereses políticos que puedan tener los diversos gobiernos que este territorio tenga, pierden poder, pierden la capacidad de administrar el valor y sobre todo el poder adquisitivo de la gente. Por eso es que el dólar les es incómodo, porque el dólar lo administra los Estados Unidos de América y no el Ecuador. Y por eso ese valor que tiene el dólar no lo pueden modificar por más que quisieran. Claro, en términos ordinarios, ellos tienen la obligación de someterse a las reglas monetarias que plantea el gobierno de los Estados Unidos. Pero si tuvieran una moneda digital o física, ecuadólar o cualquier otro nombre, que puedan ellos administrar su valor, es decir, devaluarlo voluntariamente a través de algún método de impuesto por el gobierno en el Ecuador, adquieren, más bien dicho, la capacidad para poder subir o bajar el valor, con lo cual eso afecta a la ciudadanía. Esa es la razón. No hay otra razón por la cual ellos quieran imponer una moneda nacional por sobre el dólar, porque así van a poder administrar políticamente también la política monetaria del país, algo que en el momento, como sabemos, no lo pueden hacer porque dependen de los Estados Unidos y su gobierno. Es decir, asambleísta, seguir un patrón de lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? De lo que ocurre... Es seguir un patrón de lo que sucede en este preciso momento en Bolivia, en donde no hay abastecimiento de alimentos, en donde están sufriendo desabastecimiento de gasolina, en donde están sufriendo todos los embates de lo que significa una política monetaria errada y equivocada. Es lo que está viviendo precisamente los países que dependen de monedas nacionales cuando no tienen una economía fuerte. Esa es la razón y esa es la consecuencia finalmente que va a causar en el caso de que el Ecuador imponga una moneda propia, sea esta digital, sea esta física, llámenle en ecuadólares, llámenle en sucre, llámenle en los nuevos correitas, llámenle en lo que le llamen. Lo que quieren es quitarle el valor de esa moneda al bolsillo de la gente, es quitarle la capacidad adquisitiva al pueblo ecuatoriano. Por eso para mí fue sorprendente que en ese momento la señora Paola Cabezas haya dicho que quieren hacer una dolarización a la ecuatoriana. Eso lo único que va a causar, repito, es una crisis de desabastecimiento, de empeoramiento del valor económico de los sueldos, de los salarios, y al final una afectación a la olla, a la vivienda, al vestido, a los alimentos que consumen y que tienen nuestro pueblo. Por eso es, yo diría, hasta criminal pretender quitarle el valor a la moneda del dólar y para imponer aquí una moneda de cualquier tipo. O sea, ¿quiénes serían ahí los más afectados? ¿Los que tienen, los que menos tienen o los chinos ahí? ¿O todos, en definitiva?
Realmente los afectados van a ser todos, pero más se va a sentir en el pueblo ecuatoriano, en la gente raza, en el ciudadano de a pie, aquella madre de familia que compra en la tienda para el día, aquel obrero que gana el sueldo básico con las justas trabajando más de 50, 60 horas a la semana, aquel oficinista que tiene un sueldo básico o un sueldo que todavía no le alcanza, porque si antes podía comprar con el sueldo básico, digamos, la comida del mes, en esta vez, si es que le ponen una ecuadólar, lo que va a pasar es que ese mismo valor, ese mismo dinero, no le va a alcanzar porque los precios van a subir. Esa es una operación matemática, eso no depende de las decisiones de los gobiernos ni de los que venden los productos. Eso es muy simple. Si usted tiene una moneda propia que la devalúa el gobierno a discreción, lo que va a tener al final es menos valor por la misma cantidad de dinero. Es decir, podrá ganar 560 o 600 dólares o ecuadólares, digámosle, y mañana esos 500 o 600 ecuadólares valen verdaderamente 400, 300, 200 dólares normales. Ese es el verdadero, yo diría, atraco al bolsillo del Ecuador si es que termina de consolidarse esta propuesta de Luisa González. 8:15. Asambleísta, ¿cómo entender entonces cuando en la Asamblea se pretendía oficializar el dólar en la Constitución, pero por otro lado se habla de ecuadólares o dolarizarnos a la ecuatoriana? ¿Cómo entender eso si es lo que ellos impulsaban dentro del Poder Legislativo? Lo que sucede con la Asamblea Nacional es que la Asamblea Nacional le encanta poner cualquier cosa en el papel, pero no generar los cambios que necesita el país. Para sostener la dolarización y volverle una moneda verdaderamente oficial, no tenemos que ponerla en la Constitución ni en la ley. Lo que tenemos que hacer es medidas económicas que impidan que se cambie la moneda, que se fortalezca el dólar y que dé estabilidad económica al país. No, por ejemplo, por darle solamente un ejemplo, necesitamos que en la Constitución, y eso sí como prohibición, que se prohíba utilizar las reservas internacionales para financiar gasto corriente o gasto público en general. Necesitamos ponerle la regla al encaje bancario. Necesitamos ponerle el impedimento de que el gobierno o cualquier gobierno en el futuro pueda utilizar los recursos del IES, por ejemplo. Tenemos que promover las exportaciones y no las importaciones. Esas medidas son las que protegen la dolarización, no aquellas medidas que pueden ponerla en el papel. Ya, si es así, tan fácil y tan simple, pongamos que en la Constitución que todos vamos a ser felices y ricos. Y la pregunta será, ¿y cómo va a darse eso si no existe el dinero? ¿Cómo va a darse eso si no existe el empleo, las oportunidades? Es decir, la dolarización se fortalece con actos y hechos evidentes dentro de la realidad económica nacional, no en la Constitución y no en la ley. ¿Quieren aprobar eso? Pónganlo, tendrán el apoyo de todos. Todos queremos que conste como moneda oficial, pero eso no nos asegura tenerla como moneda oficial si no tenemos medidas correctas para impedir esto efectivamente y además beneficiar el fortalecimiento del dólar. 8:17. Asambleísta, cambiando de contexto, porque tiene que ver también con la coyuntura nacional de nuestro país y también la Asamblea Nacional, directo o indirectamente, con esto del caso Ligados. ¿Qué opinión le merece esta noticia que también está dando bastante de qué hablar? Bueno, ahí sí, muchas cosas, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un bodrio de la democracia desde hace aproximadamente 16 años que está vigente. Es realmente vergonzoso, paupérrimo, yo diría hasta da cierta repugnancia ver cómo los consejeros de participación ciudadana son unos políticos más. Por un lado, la Liga Azul y la Revolución Ciudadana haciendo y deshaciendo lo que les daba la gana en el Consejo de Participación Ciudadana, imponiendo una agenda política por sobre una agenda ciudadana, buscando poner los nombres y las personas que les interesa a la Revolución Ciudadana. Es decir, realmente causa estupor, repugnancia y rechazo de toda la gente de bien de este país. Y por otro lado,
la necesidad urgente de desaparecer esta entidad, sea a través de consulta popular, a través de asamblea constituyente, a través de cualquier fórmula, evitar que la política meta las manos en las instituciones de control para que no sean ellos juez y parte. Vemos ahora al señor Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que tenía directrices directas de Alfredo Serrano, que es presidente del Partido Social Cristiano. Vemos cómo la mayoría que se consolidó con la Liga Azul estaban haciendo lo que les daba la gana. Ponían las autoridades, mandaban carpetas como si eso fuera una agencia de empleos. Es decir, esa es la realidad más lacerante que hemos podido recibir como ecuatorianos cuando creíamos que esa entidad lo que iba a hacer era poner a ciudadanos en las entidades de control. Una vergüenza, y yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias por parte de la Fiscalía, por parte de la Contraloría y de las autoridades de control que pueden y deben investigar hasta el fondo este tipo de artimañas para determinar el cometimiento de delitos, tráfico de influencias. Allí pueden existir fraude procesal, pueden existir otro tipo de figuras jurídicas como como es los delitos de acción pública. Es decir, necesitamos una investigación proba hasta el final. No cabe poder seguir aceptando la impunidad, sea aquí o en cualquier lado. 8:20. Asambleísta, ¿debería volver esta designación de cargos al Poder Legislativo? Es algo que nos consultaron con el expresidente Guillermo Lasso, pero por la coyuntura la gente dijo no. ¿Pero debería volver nuevamente a la Asamblea? No me cabe duda. No me cabe duda que una de las soluciones es volverle a otorgar al Poder Legislativo la capacidad real de poder designar autoridades. Ese fue uno de los grandes errores, digo yo, del pueblo ecuatoriano cuando decidió no aceptar esa posibilidad en la consulta popular de Guillermo Lasso. Esa es una de las razones por las cuales hoy día tenemos a esta calidad de autoridades de control, a este CNE, a esas superintendencias. Tenemos verdaderamente allí, yo diría, la mina de la corrupción, de la vinculación con la política, del abandono de la clase, de la situación ciudadana en la clase política. Allí está el problema y eso es lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Sea quien sea que gane el gobierno, que vuelvan las decisiones al Congreso Nacional, a lo que es la Asamblea Nacional, y de esa manera volver a retomar en algo la institucionalidad del país. Perfecto. 8:21. ¿Qué agenda legislativa hay para hoy, asambleísta Peñafiel? Hoy día está caliente la Asamblea Nacional, porque tenemos el juicio político precisamente de Joana Verdesoto, una miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también ha estado en este huracán de elementos, de huracán de noticias, que ahora habrá que ver qué tipo de propuesta tiene de defensa o asimismo de acusación que tendrá que hacerla sus interpelantes. Hoy día la sesión será larga, la sesión será cansada, pero sobre todo va a estar bastante movida y caliente. Pero preparados todos, hoy día pretendemos leer el juicio político, pretendemos escuchar las partes y tomar una decisión en el momento oportuno. Asambleísta, en ese marco no hay una petición o un pedido de algún asambleísta para que se investigue el tema de estos chats, de este caso ligados, porque esto es realmente algo que, como usted dice, hablar de asociación ilícita es durísimo, ¿no? De lo que hemos visto, para qué se ha utilizado, para qué se quiere seguir utilizando un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No hay un pedido oficial en ese sentido, asambleísta? Bueno, el único pedido que podríamos realizar es un pedido de juicio político, algo que ya el movimiento Construye se ha adelantado y ya obtuvo precisamente la salida de toda la Liga Azul. No nos olvidemos que la Liga Azul es la que está involucrada en el caso Ligados, y toda la Liga Azul está ya ahorita, en este momento, gracias a la demanda que puso el movimiento Construye, afuera del Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, ya no queda otra persona que a Nicole Bonifaz, que es la única que está pendiente, lo cual evaluaremos en las próximas horas para presentar cualquier acción que pueda ser necesaria. Pero por lo pronto, anticiparle a la ciudadanía
que ya esa gente que tanto daño le ha hecho al país, como es la Liga Azul, ya no está en el Consejo de Participación Ciudadana gracias a la demanda y a la sentencia obtenida por parte de Construye. 8:24. Le queremos agradecer, abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, por este importante espacio que nos ha dado el día de hoy para que la ciudadanía conozca de estos temas relevantes de nuestro país. Gracias, abogado, que tenga excelente día. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Un saludo para toda la gente en cabina, a la ciudadanía en general, a la audiencia tan amplia. Y pues claro que sí, que tengan un lindo día y un lindo resto de semana. Gracias, asambleísta Peñafiel. 8